Un muy buen día. Seguimos con la enseñanza acerca de aquel amor que Dios nos muestra al entregar a su Hijo y la disposición también de Jesús de entregarse por amor a nosotros. Un amor tan grande, como digo, ese amor que debería de tenerlos nosotros, todos y cada uno de los hombres, porque recordemos que Dios murió por la humanidad, por este mundo entero. Entonces, para poder conocer a Dios, primeramente tenemos que conocer su amor, cómo amó Él. Saber primeramente que el amor de Dios no es estático, que el amor de Dios se mueve. Cuando la palabra de Dios dice que Dios nos va a dar un río de agua viva, entre ese río de agua viva está el amor de Dios. ¿Por qué está el amor de Dios? Porque el amor de Dios debe extenderse, debe de correr. Recordemos que cuando un río está estático o una agua está estática, o sea, no hay movimiento, no hay marea, no hay corriente, resulta que corre el riesgo de que el agua coja muy mal olor. Entonces nosotros no podemos tener un amor estático sin movernos del lugar donde nos encontramos, sino de extenderlo, de llevarlo a conocer cuál es el amor de Dios. Dios nos invita a esto. Recordar también que el amor de Dios no es egoísta. No, el amor de Dios no es egoísta. El amor de Dios no ama porque nosotros los amamos primero. Él nos amó a nosotros primero. Él estuvo presente en esos momentos. El amor de Dios no es como el mundo que ama a quien ellos aman, o ama a los que los aman a ellos. El amor de Dios es muy diferente al amor del mundo. Tal es el caso que Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Imagínense eso, hermano, amar a nuestros enemigos, a los cuales nos han hecho daño. Es muy difícil eso cuando no tenemos el conocimiento de Dios, cuando no sabemos de Dios. Pero cuando empezamos a entender el amor de Dios, vamos a saber por qué Dios manda a amar a aquellos que nos hacen daño. Y incluso después de eso, tiene que fluir el amor de Dios en nuestra vida, fluir. No podemos nosotros decir amar sin haber experimentado verdaderamente ese amor, extender el amor de Dios. El amor de Dios no se basa solo en palabras, sino en hechos. Recordemos que Romanos nos dice, más Dios muestra, ¿sí? Dios muestra el amor al entregar a su Hijo. Así nosotros también. No podemos decir que nosotros amamos y ser un amor estático, donde no nos movemos para nada. Conozco mucha gente así que vive, hermano, que solo vive en su casa, metido nada más en su casa. Es más, se ha apartado hasta de su familia, porque dice que así vive mejor, que no le hace daño a nadie. Así. Tal vez no le hagas daño a nadie, pero tampoco le haces bien a nadie. Y ahí ya estamos mal. Ahora, fíjate lo que dice el amor. El amor de Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Por eso digo que el amor de Dios no es estático. Nuestro prójimo quiere decir que nos aproximemos a gente que necesita. Que sepamos nosotros que necesita aún cuando Él no haya pedido el favor. Al saber nosotros que está mal, mucho más cuando son nuestra familia, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos. No podemos ser estáticos e egoístas incluso. Porque muchas veces nosotros nos estancamos en nuestra propia vida. Y no porque estemos nosotros enfermos, sino que queremos disfrutar de la vida. Y por querer disfrutar de la vida y de la juventud que tenemos, muchas veces no nos damos cuenta que hay gente a nuestro alrededor que necesita tanto, hermano. Nuestros familiares, incluso dentro de la casa, muchas veces necesitan. Pero a veces no movemos un dedo dentro de nuestra casa cuando incluso ese familiar se encuentra en malas condiciones. Muchas veces el amor de muchas madres, de muchas
personas, de muchos padres, tanto que muchas veces que como en las condiciones que se encuentran, enferma. Muchas veces estas personas sienten que no pueden ni con su propio cuerpo, pero se levantan a hacer lo que tienen que hacer para el bienestar de su familia. Pero lo triste de todo esto es que hay personas que están capacitadas y pueden ayudar, pero no lo hacen. Eso no es amor. El saber que tu familiar está enfermo y no mueves un dedo por ayudarlo, por acercarte. Muchas veces no ayudamos porque los demás no ayudan. ¿Sabes qué, hermano? Ese es el error más grande que nosotros tenemos en esta vida. Porque siempre estamos excusándonos porque el otro no lo hace, yo no lo hago. Pues Dios quiere que nosotros como cristianos marquemos la diferencia en este mundo. Que no importa que los demás no lo hagan, tú lo tienes que hacer por el bienestar no solamente tuyo, sino el bienestar de ellos. Porque si tu conciencia está cauterizada, o sea, tu conciencia ya no le importa cómo te lo pases. Es triste eso, que hay mucha gente así. Porque Dios nos manda a hacer muchas veces las cosas, no solamente porque Él nos los pide, sino porque nos dice Él por causa de tu conciencia. Pero cuando está la conciencia cauterizada, que no les importa si vivo o muere aquel familiar, lo dejan nomás estar. Sí, hay esa situación dentro de los hogares, incluso de muchas iglesias egoístas e indiferentes que dicen amar a Dios, pero no quieren recibir al hermano. Y la palabra le responde a estas personas así: ¿cómo tú dices amarme a mí si no amas a tu hermano al cual estás viendo? ¿Cómo puedes amarme a mí que no me ves? Si no empiezas por ayudar o ver por tu hermano que está necesitado. El amor no solamente son palabras bonitas y elegantes, adornadas. No. El amor es acción. Por eso dice, mas Dios mostró. Y Dios quiere que así mismo nosotros mostremos ese amor. En Romanos 13:10 dice que el amor no le hace mal a nadie. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjate que este es el cumplimiento del amor. Sí, de la ley. Es el amor. Recordemos que también que dice las escrituras que la fe sin obra es muerta. Pero al mismo tiempo dice que la fe obra por el amor. Es decir, tú puedes tener mucha fe, pero si tú no tienes amor, difícilmente vas a obrar. Difícilmente vas a hacer algo por alguien, porque es la fe la que tiene que ser movida por el amor que tú tienes al otro. Muchas veces nos toca hacer sacrificios, sí, pero hay que hacerlos. Amén. Entonces, veamos esto que Dios muestra, dice, el amor para con nosotros, aún siendo pecadores. ¿Sí? Y quiero que sepa que Dios al mostrar es porque entregó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, lo entregó por nosotros. Y quiero que sepa que es el precio máximo que se pagó por algo. Un precio que no lo podía pagar nadie de nadie. Por eso dice las escrituras en Mateo, no me acuerdo qué capítulo, pero dice lo siguiente: aquel rico que está guardando plata, que tumba las bodegas estas que tiene y comienza a guardar plata, a guardar todo lo que tiene. Y dice, alma, gózate, disfruta, haz todo lo que quieras, alma mía, hazlo. Pero dice, el Señor le muestra y le dice, que le viene una voz y le dice lo siguiente: tonto, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? ¿Y qué precio tú podrás pagar por ella? O sea, no hay precio que tú puedas pagar
para quererte y irte con Dios, por muy rico, por muy poderoso que tú seas aquí en la tierra. No hay, porque a Dios no se lo puede comprar. Y recordando lo principal, que Dios es el dueño de todo el oro, la plata y todo lo que tus ojos alcancen a ver. Todo es dueño es de Él, no es de nadie más. Y cuando hablamos de este precio máximo, que es Jesús que lo entrega, un valor incalculable para que nosotros pudiéramos ser salvos, para tener una vida no miserable, una vida con ausencia de maldad, hermano. No es una vida cualquiera. Cuando Jesús muere en la cruz y te da salvación, no es una vida cualquiera. Está con la ausencia de la maldad. No hay maldad, no hay odio, no hay indiferencia, no hay egoísmo, no hay chisme, no hay mentira, no hay hipocresía, no hay nada. Ausencia de toda la maldad y todo lo que se denomina la maldad y los sinónimos de la maldad. Dios permite que nosotros pasemos todo esto. En la otra predicación dijimos que este amor que tiene Dios no puede ser invadida por el mal. Por lo tanto, es ausente de maldad. Hermano, y es por eso que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que ser limpios. Y lo que te está limpiando a ti es la palabra. Pero la palabra no solo por escucharla, sino por obedecerla, de hacerla y tratar de caminar al pie de la letra. Así es, señores. Tratar y luchar por caminar al pie de la letra. Tú dirás, tal vez digo, pero yo no puedo. Pero siempre Dios va a ver tu esfuerzo. Y a medida que tú te vas esforzando, queriendo obedecer la palabra de Dios, Dios te va fortaleciendo. Pero si tú le das rienda suelta a lo que tú eres, diciendo no puedo, eso es imposible, difícilmente tú vas a ser fortalecido para que puedas conocer a Dios, para que puedas tener conocimiento de Dios, para que el temor de Dios incluso se enraíce en tu vida, en tu corazón, porque es ahí donde radica todo lo que nosotros somos, en tu corazón, porque de ahí sale todo el mal que tú tienes, todo el odio que tú tienes, toda la indiferencia que tú tienes. Mira, el mundo tiene al corazón como sinónimo de amor o signo de amor. Hasta los cristianos hacen un corazoncito como signo de amor. Pues dicen las escrituras, no lo digo yo, que el corazón solamente hay maldad, hay odio, hay indiferencia. Y Dios quiere tratar por ese corazón traído del mundo que venga al reino de Dios y quiere limpiarlo, quiere sacar toda esa maldad. Porque si no sacas toda esa maldad, ya estando en el reino de Dios, difícilmente vas a entrar a la casa de Dios. Porque podemos estar aquí en el reino, porque pertenecemos ya al reino de Dios. Pero si no nos dejamos limpiar a través de la palabra, difícilmente vamos a llegar a la casa del Padre. Difícilmente vamos a llegar al cielo. Todo el mundo quiere como meta el cielo, pues yo quiero la casa del Padre, donde nadie ha podido entrar. Y el propósito de Dios es que todos nosotros entremos a la casa del Padre. Que no se quede nadie. Fíjate que la vida que nos da Dios no es miserable, hermano. Es de riqueza. Porque recordemos que es un reino en su totalidad. Donde ese reino no es que va a gobernar una nación o 2 naciones o 3 naciones. Gobierna todo el mundo, toda la creación. Todo lo gobierna, hermano. O sea, que no es cualquier cosa que Dios nos da a través del sacrificio de Cristo. Es más, llega a decir, si te he dado a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar lo demás? Lo mejor de Dios te da, que es su hijo. ¿Cómo no vas a ser partícipe? Porque aún las escrituras dice que somos coherederos con Él en ese reino. El reino que no solo está en la tierra, está todo. Pero lamentablemente, hermano, cuando nosotros no nos dejamos limpiar, no solamente por culpa de nosotros, muchas veces es por culpa de las leyes terrenales, como ya hemos hablado anteriormente.
que las leyes terrenales hacen que el pecado nosotros lo disfrutemos porque es una ley dentro de su constitución, ¿ah? Que no la debemos de nosotros ni ver mal ni criticarla, porque hoy en día, hermanos, sinceramente, muchos siervos de Dios en otros países, por estar diciendo usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, ya lo tienen como homofóbico. Muchos han perdido hasta el trabajo por decirle, es verdad que esa es la ley que ustedes ponen. Dios nos manda a respetar las leyes terrenales, pero siempre y cuando no vaya en contra de la ley de Dios. Porque sí, Dios pone las leyes para el bienestar de todo el mundo, en lo terrenal también. Él está involucrado en esto, sí, pero cuando ya no están obedeciendo la ley de Dios, es difícil que nosotros, es decir, la aceptemos en nuestra vida. Está claro que el que practica aquellas leyes ya estipuladas por los terrenales, por estas leyes terrenales, está claro que nosotros no lo vamos a ver mal. Le vamos a decir cuál es la situación. Pues eso es lo que hacen muchos cristianos, hacerle ver la situación en que se encuentra delante de Dios por una ley terrenal que para ellos es normal, pero que le hace mucho daño. Pecamos por ignorancia, pero por ignorancia también perdemos salvación. ¿Ah? ¿Sabe por qué perdemos salvación? Porque nuestro corazón lo acepta como íntegro, como que está bien. Y es que cuando algo está mal, debemos nosotros de aborrecer lo que está mal. Nosotros no podemos darle riendas sueltas así nomás a las cosas. Ahora, muchos se dicen, ¿por qué el mundo está así? ¿Cómo está? Porque la palabra de Dios nos dice por qué ocurren las cosas, ¿sí? Porque ellos, sabiendo que las cosas están mal, ellos las siguen poniendo en práctica. Y no les importa. Dice así en Romanos 1:28, dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es más, si tú sigues leyendo Romanos 1, vas a ver que son inventores de maldades. Muchas de las maldades que hay en este mundo son inventadas por el hombre, que se vive distrayendo porque vive en aburrimiento y tiene que estar creando más y más cosas. Porque para ellos todo es aburrido, hermano. Hasta en la intimidad se tienen que crear cosas porque dice que es aburrido. Pero cuando estamos en Dios, nada de esto es aburrido, porque tú basta que tengas a Cristo. Y ese aburrimiento que habla el mundo, que es tan, oye, el mundo es tan audaz, esta gente del mundo es tan audaz, que llega a decir que nosotros como cristianos somos los aburridos. Fíjate que eso llegan a decir. Tal es el caso que muchas iglesias se la creyeron, no que se la han creído, se la creyeron. Y como se la creyeron, empezaron a traer cosas del mundo, cosas nuevas del mundo, inventadas por el mundo, traerlas a la iglesia. Y no sabes que están formando con eso parte de este mundo. El siervo de Dios no debe de ser aburrido, no puede vivir en aburrimiento. Aburrido es el mundo. Y siempre se vive aburriendo. Tú lo ves tomando, chupando, bebiendo. Muchas veces y se vive quejando. Después que se gasta el salario de su semana, de su mensual, se vive quejando que no tiene plata. ¿Por qué? Porque queriendo salir de un aburrimiento, del que ya estaba cansado, de que quería irse a divertir. Después se siente sin un céntimo en el bolsillo, hermano. Sin un centavo en el bolsillo y no se da cuenta que la malgastó. Pero ellos son felices. Veo incluso mucha gente que se burla de los hermanos cuando ellos dicen me voy a la iglesia, o es que están cantando, los escuchan cantar y se están riendo y yo los tengo que estar viendo. Porque a veces uno es testigo de todo eso. A veces no es contra uno, pero tal vez también se han reído de uno. Eso no, si yo los estoy viendo que lo hacen con otros cristianos, ¿por qué no lo van a hacer conmigo? Porque el mundo se cree lo máximo. Pero como yo digo muchos de ellos se creen la vaca más grande del corral. Así caminan uno, todos presumidos, todos orgullosos, jactándose de su orgullo, de que yo soy así porque sí, a mí me gusta ser así. Aquí nosotros como cristianos no caminamos como nos gusta.
caminamos por el bien de nosotros y por el bien de los demás y complaciendo, luchando por complacer a Dios. Para así poder agradar a Dios, porque luchamos en complacerlos. A Dios, no a mí mismo, hermano. Porque la Biblia no nos llama para complacernos, sino para sacarnos todo este mal que el mundo nos ha hecho ver. Fíjate, ha sido tan audaz las leyes de este mundo, la innovación de este mundo, la moda de este mundo, que poco a poco nos han ido despojando de las cosas de Dios, incluso despojando de vestiduras, literalmente de la ropa. Tú ves hoy en día cómo camina el hombre, que ya nomás falta poco para que caminen por las calles completamente como Adán y Eva, sin tener vergüenza ni nada, porque falta poquito, hermano. Tú me dirás, no, eso se va a dar, eso se va a dar. Pero como es moda, lo van a aceptar. Muchos hombres, muchas mujeres van a aceptar esta moda, porque han aceptado la actual. Y tú los ves vestidos y ellos se ven normal. ¿Por qué? Porque no conocieron los antepasados, los del tiempo de Jesús, cómo se vestían. Porque cuando ven, cuando ven a mi abuelito, a mi tatarabuela vestida de esa manera, es una vieja anticuada. Y si te ven vestido en estos tiempos de esa manera, eres un anticuado. Poco a poco te han desvestido, te han quitado la ropa, hermano, y no te has dado cuenta. Y todos lo vemos normal nosotros. A muchos no les han quitado la ropa, pero muchos en las iglesias, hablando de las iglesias, usan hombres. Fíjate que siempre hablo de los hombres con la ropa. ¿Por qué? Porque siempre se ataca a las mujeres nomás. Que la mujer no esto, no, yo al hombre, hermano. ¿Cómo está con su ropa bien apegada al cuerpo, hermano? Donde su silueta como hombre se ve. Muchos incluso andan con las camisas descotadas, enseñando medio pecho. Pastores. Estos señores se hacen llamar pastores. Yo solo le digo, ¿y si Cristo estuviera así? ¿O aceptara que Cristo esté así? ¿O tú crees que Cristo te va a aceptar así? Si tú dices que eres cristiano, cuando tú dices que eres cristiano, tú estás diciendo yo soy un Cristo aquí en la tierra. ¿Tú crees que Cristo se iba a vestir así? ¿Que iba a estar atento al último grito de la moda para vestirse? Yo quiero que sepas una cosa, hermano, que todo esto es maldad. Muchas personas piensan que solo maldad es matar, robar, violar. No. Esto también es parte de la maldad. Eso no es amor. Porque nosotros somos ejemplos para los niños, para las criaturas, que nos ven en una vida. Por ejemplo, mucha gente, voy a nombrarlo así crudamente, lesbianas y homosexuales, piensan que su vida está bien y que no les hacen mal a nadie. Ellos le hacen mal a los niños y le hacen tanto mal que están obligando al gobierno que desde niños los vayan adiestrando para que lleven una vida como ellos. O sea, Dios los manda a hombre y mujer para que ellos elijan qué es lo que quieren. O sea, Dios se equivoca en ese par. Es como decirle, Dios te equivocaste, si yo nací mujer, siendo hombre, ¿por qué me mandaste en este cuerpo? Eso es maldad también. Nosotros somos maestros sin enseñar. ¿Por qué? Porque las criaturas, los niños te están viendo y piensan que eso es normal. Eso es maldad también. Es parte de la maldad. Cuando se legalizó el trago en los Estados Unidos, cuando derrotaron o quedaron de acuerdo que se iba a vender, iba a legalizar el trago, nosotros lo vemos normal. Y alguien me dijo, no, es que está bien, que era la única manera, dice, de terminar con tanta muerte. Legalizar el alcohol, que se venda nomás. ¿Y cuántos borrachos crees que hay? ¿Cuánta gente, cuántas familias se han perdido? Porque ahora cualquiera llega a su casa o está en la esquina y te dice, toma, bebe. ¿Ah? Eso es maldad. Mira, yo te digo, mucha de esta gente, incluso que quieren hasta legalizar la droga. Sabemos perfectamente que la droga la quieren legalizar. ¿Y quiénes la quieren legalizar? Es gente que le gusta la droga, que está en el gobierno. Así de fácil. ¿Quién legalizó los matrimonios gay? Gente que está
de esto mismo, hermano. ¿Quiénes quieren legalizar los drogadictos que están ahí? Drogadictos. Autoridades, así que hay. Gobiernos. Son los que quieren legalizar esto. Ayer veía en el YouTube un muchacho. Alguien quería hacer un video y hablar de la droga. Y se le adelanta el drogadicto. Le regala, por decir, $10. Le dice, por decir así, cógete $5 y tráeme 5 porque estoy mal, estoy estresado. Para él estaba haciendo como una prueba. Y él dijo, ya, se fue. El drogadicto se fue, se le llevó la plata, hermano. Y yo pensé, ya no regresa. Y el muchacho regresó. Regresó el muchacho. Y le dice, aquí están sus 5. Le devuelve los 5. No eran 5, eran más, solo que yo lo estoy, para que me entiendas mejor. Era más. Y dice, los 5 que compró para él, lo cogió y se lo rompió en la cara del drogadicto. Y le da un consejo, no te metas en esto, dice. Yo me metí porque tenía un problema, una angustia, una desesperación, dice. Sin pensar que iba a terminar de esta manera. Ahora quiero salir, pero no puedo. Y es que hay mucha gente, yo le digo a la gente, hay muchos muchachos allá, afuera, que están en el alcohol, la droga, más que están en la droga. Estas drogas que cada vez se inventan más y más, que les está destrozando, comiéndose los huesos, la carne a los jóvenes. Ellos quieren salir, muchos, pero no pueden. Es como que, porque eso es como querer, como tener sed. Y de ley tienes que tomar agua porque tienes sed. Así mismo son muchos vicios, muchas cosas que nosotros traemos del mundo, hermano. Pero Dios quiere limpiarnos de eso. Por eso el reino de Dios no podemos entrar con maldad. Todo eso tiene que ser desterrado. Porque Jesús dice que quiere recogerse a sí mismo. O sea, Él mismo en el arrebatamiento va a recogerse a sí mismo. O sea, Él mismo. Pero ¿cómo se va a recoger Él mismo? Es a siervos de Dios que se han esforzado, que se han sacrificado en obedecer a Dios, que se han sacrificado por dejar atrás el alcohol, la droga, la prostitución, la delincuencia, el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, la hipocresía, la envidia. Porque todo esto lo vemos bien. Y Dios dice no. Recordemos que todas estas cosas son vanas y tienen que acabar. Y Dios quiere que todas esas cosas vanas de nuestras vidas desaparezcan y empieces a caminar en cosas eternas, en lo que Dios te pone. No en cosas temporales. Dios nos coge sin importar cómo estemos. Ya hemos hablado de esto. No importa en la condición que tú estés. No importa cómo te desprecie la sociedad, hasta tu propia familia, porque muchas veces, mucha de esta gente tiene que salir del regazo de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus amigos. Tiene que salir de esa casa. Porque primeramente ya no lo soportan. Otras madres sí lo soportan. Incluso, hermanos, esto es triste. Estas madres o estos padres aman tanto a sus hijos que los tienen que encadenar en sus casas. Encadenar, literalmente encadenados. Y muchos de ellos, como quieren salir, es con aprobamiento de ellos, de los muchachos. Encadéname nomás, mami. Fíjate hasta dónde llega el caso. Pero todo es normal. Todo es normal. Cuando no conocemos los principios y valores de Dios, todo es normal. Por eso le digo, mañana yo tengo mis nietos de 5 o 6 años. Y mañana más tarde, si no buscan de Dios, llegan a ser adultos. Todas estas cosas puestas por la ley, para ellos es normal. Tomarse un vaso de cerveza, ser lesbianos, homosexuales, para ellos va a ser normal. Y si yo no lo soy, este abuelo que está quedado, yo no estoy en nada, yo estoy quedado. Yo soy anticuado. ¿Sí? Yo quiero que sepas una cosa, que nosotros los cristianos no caminamos
conforme camina el mundo, cómo se anda modernizando el mundo. Yo camino con un Dios actual. Y cuando yo te digo que yo camino con un Dios actual, es un Dios que viene desde los tiempos de antes incluso de Adán y Eva. Antes de la fundación del mundo, Él es actual. En estos momentos es actual. Él no se anda modernizando. Él no anda abrogando leyes. Algo que no le gusta. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto a poner sus leyes, sus mandamientos. Por eso le dice Jesús a los escribas, a los fariseos que estaban presentes ahí, que Él hablaba en contra de muchas cosas. Yo no he venido a abrogar la ley, dice. Yo he venido a hacerla cumplir. Así que la ley de Dios está en vigencia. Lo que no se hace ahorita son los ritos que se hacían antes. Porque hoy en día todo es espiritual. Porque nuestro cambio empieza de dentro para afuera. Antes, en el tiempo del Antiguo Testamento, era de afuera. Primero que todo el mundo te veía bien. Hasta que Jesús le dijo en Isaías 29:13, sí, este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Dios empieza la reformación de nosotros, de empezar a regenerar a nosotros desde adentro, para que los expresemos por fuera. Y este es el resultado de lo que uno empieza a tener por dentro, es lo que yo estoy hablando ahorita. Porque Dios empieza a poner su semilla. Y esa semilla empieza a crecer. Y esa semilla es de amor. Y tú te dirás, el amor, sí, el amor es... Mira, la ley de Dios empieza con lo siguiente. Amarás, o sea, empiezas con el amor. Amarás con el amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, empieza por el amor y... termina en el amor que es Cristo Jesús. Porque Él es el fin de la ley. Y Cristo es amor. Por eso dice Cristo, dice, el amor que tú me has dado, yo se lo he dado a conocer a ellos. Por eso es el amor de Dios que tiene que estar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder entender este libro llamado Biblia. Estas escrituras. Siendo enemigos con Dios, fuimos reconciliados. Y nos da una gracia en abundancia. Y una vida que no cuesta nada, que no es una vida cualquiera, hermano. No es una vida cualquiera que te da Dios. Mira, es una vida eterna. A tú te puede haber salvado la vida alguien, algún día. Alguien tal vez hizo algo por ti. Y no solo salvó tu vida, así literalmente, sino que también salvó la de tu familia. Pero esa vida no es comparada con la que Dios te está ofreciendo. Eso es una vida en abundancia. Una vida que no tiene fin. Una vida en paz, amor, regocijo. No es una vida cualquiera. Y es que no vemos este punto de vista de lo que nos está ofreciendo Dios. ¿Pero por qué? Porque ya hemos dicho, porque hay un castigo eterno. Porque así como te da la vida en abundancia, o hablamos de la vida eterna, hay un castigo eterno. Y por eso Dios dice en Romanos que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Ya vemos Romanos. Dios nos da un regalo tan grande. Nos da esa gracia. Mira, hermano, la gracia que nos da Dios es un regalo no merecido.
Hay personas que muchas veces se les hace regalo. Y ella dice, ¿por qué me lo das? Si yo no me lo merezco. Pues a mí me place darte el regalo. Un regalo no lo merecíamos por la situación en la que estábamos metidos nosotros. En la situación en la que vivíamos nosotros. Que la empezamos a entender más que todo cuando estamos en el Evangelio. Es una vida, como le digo, es una vida en abundancia. Pero así mismo el castigo es abundante. El dolor es abundante. Y tengan cuidado, le digo esto, que por ahí andan hablando unos que el infierno no existe, cristianos. Y porque no empiezan a entender esto. ¿Ah? Por eso hablo del amor de Dios. ¿Por qué? Si nosotros lo merecíamos. ¿Y por qué nos debemos de preparar? No es que nosotros morimos y ya estamos. Ya le digo que nosotros tenemos un propósito aquí. Tú pregúntate ahí. Muchos dicen, no, el hombre nace, crece, reproduce y muere. Entonces, ¿cuál es el punto de que estemos aquí? Si crecemos, nacemos, reproducimos, morimos, o sea, hagamos lo que sea, pues. Entreguémonos en manos del enemigo y hagamos lo que nos dé la gana. ¿Pero por qué no lo haces? Porque tu conciencia mismo te dice que está mal. Porque, mira, todos tenemos una enseñanza de parte de Dios. Y la tenemos aquí. Pero no sabemos cómo hacerla. Cómo caminar. Y es por eso que Él pone a sus ministros, a sus pastores, a sus siervos, a sus profetas, a que hable, indique, conduzca, encaminen al pueblo de Dios. Hermano, hay un propósito. Aquí nosotros no venimos así nomás. Es más, estas personas que dicen así, yo le digo, y entonces, ¿por qué te preocupas en dejarles bien a tus hijos? Si nadie te lo va a reclamar. Nadie te va a decir nada. No se ponen a pensar un ratito de estas personas. Hermano, es que es lógico, pues. Si nosotros nacemos, crecemos, reproducimos y morimos y ya quedamos en la nada. Entonces, ¿por qué tú cuando estás en vida te preocupas de dejar una buena herencia a tus hijos? Te preocupa por tus hijos que queden bien, que queden cuidaditos, que no me les pase nada porque yo ya me muero. ¿Por qué te preocupa? Porque tú sabes lo que va a pasar. ¿Sabes por qué sabes? Porque Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso vida eterna en nosotros. O sea, mira, no tengo este versículo. Porque nosotros los hombres tenemos eso de Dios. Dios nos dio esto. 3:11 dice así. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, el hombre sabe, en su conciencia sabe que hay una eternidad. Por eso es la preocupación de ellos de cómo deja a sus hijos, qué es lo que le va a pasar. Es penoso que muchas veces hay gente que te hacen estas preguntas y nosotros quedamos en la nada, quedamos en blanco y no le damos respuesta a esta gente. Pero mira, para que tú te defiendas de personas así, tú tienes que empezar a leer la Biblia. Pero léela de corazón, por amor. Con amor a Dios y por amor a ti mismo. Muchos dicen, no, la Biblia no dice que nos tenemos que amar a nosotros mismos. La Biblia sí me muestra. Porque dice Dios incluso que Él hace las cosas por amor a sí mismo, por amor a Él, por amor a su palabra. Dice las Escrituras. Y es por eso que te dice, acá dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no te empiezas a amar, te empiezas a perder. Porque no te importa nada. Así es, hermano. La gracia es la buena voluntad de Dios haciéndole el favor a alguien. Y esto es de parte de Dios.
haciéndole el favor a alguien que no se lo pidió. Porque nosotros en el mundo, aún aquí estando en el cristianismo, nosotros venimos como niños. Y en el mundo son como niños, ¿sí? Que están caminando en el barranco, están caminando en aquel lugar donde se encuentran esas fieras, hermanos. Y los niños caminan y como no sabes, así camina el mundo. Y Dios te quiere sacar de esa ignorancia. De esa ignorancia que cree sabérsela toda incluso. Pero esa ignorancia no sabe que no sabe nada por ser ignorante a las cosas de Dios, al no tener conocimiento de Dios. No tomamos en serio esto, hermano, vamos a tener problemas en un futuro nosotros. Por eso le digo, aquí nosotros no estamos de vacaciones. Es el propósito de Dios que estamos aquí. Y tú tienes que descubrirlo. Dios tiene un propósito con todo y cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí por gusto. Dios no tiene aquí para que nosotros tomemos nuestra decisión. Y tú sabes lo que es lo malo y lo bueno y tú eliges cuál es. Si te gusta lo malo, entonces practica lo malo. Pero tú atenta a las consecuencias. Porque si no te cae Dios primero, te caen las leyes terrenales. Pero de que te cae, te cae. En Romanos 8:32 dice lo siguiente. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos va a dar también todas las cosas. Fíjate aquí, el otro estaba hablando. Dios te está dando a su Hijo, ¿cómo no te va a dar lo demás? Es que tú no has valorado, es que por eso no es una salvación cualquiera. Aparte de vida eterna, eres parte del reino de Dios. Es decir, que como eres parte del reino de Dios y tenemos a nuestro Rey de Reyes, al Señor de Señores, desde ya empiezas a ser un príncipe aquí en la tierra, aunque los hombres en la tierra no te lo reconozcan. Y aquel rey, aquel príncipe de esta tierra, tal vez en el reino de Dios no es reconocido. Dice, no escatimó a su propio, no los negó. Es más, no lo perdonó, no lo negó, no se lo guardó, no los escondió porque sabía que era la alternativa, hermano. Mira, era la alternativa, era lo único que tenía para poder ser salvo al mundo. Porque Dios, el Dios Padre ya estaba mal con los sacrificios de los israelitas, que dicen sus animales siempre, pero siguen siendo los mismos. Holocaustos y sacrificios no te agradaron, dice la Escritura. Mas me preparaste cuerpo, fíjate. Ya Dios estaba cansado. Le preparó un cuerpo con el cual llegó aquí Jesús. Le preparó un cuerpo para Jesús, para que venga aquí en la tierra. Y quiero que sepas algo, hermano. Que esa fue la degradación del verbo. La degradación más grande que pudo tener Jesús al venir aquí a esta tierra. A venirte a meter a este lugar. Ahora no es solamente eso, fíjate, yo quiero que sepan, dice las Escrituras, que el pecado de Sodoma y Gomorra subió al cielo como perfume, subió hasta el cielo. El pecado de Sodoma y Gomorra. Imagínate cuando Jesús vino aquí. Aparte, no es que solamente se degradó al venir aquí. Es más, cuando estuvo aquí, los ángeles tenían más autoridad que él. Lo hizo más, era menor que los ángeles Jesús cuando estaba aquí. Porque era un hombre más. Ahora, fíjate que tal es el caso que no solamente viene aquí a este mundo, sino la forma en que lo trataron, hermano. En la forma en que lo humillaron. En la forma en que lo masacraron. En la forma en que lo hicieron pedazo a él. Tuvo que venir aparte a soportar todas estas cosas, hermano. Aparte, llevaba el pecado de nosotros encima. Que ni él mismo llegó a entender por qué.
Porque él se llega a preguntar, estando en la cruz, le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque llevaba en sus hombros, como dice Isaías, el pecado de todos nosotros. Él cargó nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo lo cargó. Ahora, ¿entiendes la magnitud? ¿Por qué Dios lo deja? Porque estaba cargado de pecado. Y lo deja como un hombre. ¿Ah? Haciéndose, o sea, tú eres responsable de eso. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, le dice a Moisés, tu pueblo el que sacaste, le dice, tu pueblo, pero lo sacó con ayuda de Jesús, de Dios, lo sacó. Por así mismo, el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad y de los que vienen en un futuro, lo cargó él encima, y dice, el Padre lo deja ahí. Por mucho pecado, porque no soportó ver a su hijo, hasta que él entregó su espíritu. Él sabía ya lo que tenía que hacer. Hermano, por eso digo, era tan duro que en el huerto de Getsemaní, él le decía al Padre, pasa de mí todo esto, y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjate, muchos piensan que Pedro lo niega a Jesús porque tenía vergüenza. Pedro no lo niega a Jesús porque tenía vergüenza. Pedro no tenía vergüenza de Jesús. Lo que pasa es que Pedro lo niega a Jesús porque sabía lo que le iba a pasar. Sabía qué es lo que iba a ocurrir en esa cruz. Y si él apoyaba a Jesús, iba a terminar así mismo, aunque después, al pasar los años, él también fue crucificado, pero con los pies para arriba. Cuenta la historia. Que así murió Pedro, ya después. Pero Pedro no lo niega por vergüenza, sino por lo que iba a pasar, hermano. Porque eran duras, eran crueles. Era duro. Porque el deporte de ese tiempo, prácticamente, de esta gente, era ver sangre, era ver muertos. Busquen la historia de estos pueblos antiguos, cómo era. Por eso digo, hoy la maldad está detenida un poco por las leyes que se han puesto. Pero un tiempo no muy lejano de esto, todo esto va a volver esa maldad. Porque dice que esa maldad no se va a comparar con aquella, va a ser peor. La que se aproxima va a ser peor que como eran estos hombres en antes. En los tiempos de Jesús, en el tiempo del faraón, de José cuando estaba allá. Cómo eran tan crueles. Esa maldad no es nada con la que se aproxima. Y ponte a averiguar, métete en el YouTube y ponte a averiguar cómo mataban, qué es lo que hacían, cómo se divertían ellos. Que no es cosa de nosotros. Dice que no escatimó. Pero Dios nos perdona. Evita que nosotros vayamos a ese castigo eterno, hermano. Él lo evita. Nos da indulgencia. Indulgencia es que a pesar de ser culpable, nos perdona. Nos deja tener consideración, tiene consideración de nosotros para que evitemos la aflicción ya decretada, porque eso ya está decretado, que todo pecado, todo pecador, todo hombre tiene que ir allá. Todos tienen que ir allá al castigo eterno, así como habla de esta vida eterna. Todo eso está decretado, el enemigo lo sabe. El enemigo, por eso digo, el enemigo sabe que está derrotado. Por eso él no dice nada. Ahora lo que trata es de llevarse al que más puede, hermano. Esta maldad va a aumentar más que todo cuando Dios empieza a levantar a su iglesia,
o antes que empiece a levantar su iglesia, se lleve a su iglesia. Porque también cuando se vaya a la iglesia se va a ir el Espíritu Santo también. Porque la Escritura nos da a entender que hay algo que la detiene a esa maldad. Y es el Espíritu Santo. Por eso no se presenta como realmente es. Ahorita, es decir, es como una sombra nomás de maldad que hay. Porque no es nada. Aunque nos quejemos, nos duela mucho, esta maldad es una sombra de lo que se aproxima. Aquí en este país nos quejamos de tanta maldad que hay, que muchos tienen hasta miedo ya salir de su casa, hermano. ¿Ah? Pero esto es una sombra nomás de lo que se aproxima. No es nada comparable con aquello que nosotros no queremos vivir. No queremos que nos ocurra. Esta indulgencia es la facilidad de perdonar de Dios, hermano. Esa facilidad de perdonar y concedernos la gracia. Y de mantenerse firme ahí. Porque dice la Escritura que Él no es hombre para que se arrepienta. Y mantenerse firme. Ahora muchos dirán, pero los hombres se van a ir al castigo eterno. Los hombres van a ir, sí, porque eso está firme también. Como está firme su gracia, su amor, su verdad, su justicia, su libertad. Fíjate, vamos a ver Mateo 2. Mateo 2. Según de Mateo 2, 10. Timoteo, perdón. Perdón, es Timoteo. Dice así: por lo tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Mira, tal vez no me entendiste ahí porque te digo que aquí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablando de que todo dolor, toda angustia. Yo quiero que sepa que el apóstol Pablo no pasó una vida bonita porque estaba en el tiempo de esta maldad, ¿sabes? Y él fue maltratado. Es más, se dice que murió también no de una forma muy agradable, porque los mataron a ellos. Recordemos que a Jesús cuando estaba en la cruz hasta se le burlaban. Y antes de la cruz se le reía y le pegaban, le daban en la cabeza, le pusieron la corona de espinas, porque ellos se gozan en esta maldad. El apóstol Pablo aquí también dice que él lo soportó todo. No importa por lo que tuviera que pasar, él se mantuvo firme en esa prueba por amor no solamente de él, sino de nosotros. O sea, dice el apóstol, ¿para qué? Para que el evangelio que le daba a Cristo no tuviera interrumpido por nada. No es que yo hice eso, no. Él soportó todas estas cosas por amor no solamente a Dios, sino por amor a nosotros. Estamos hablando de un ministro de Dios, del apóstol Pablo. Él es el que dice así: por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. A los escogidos de Dios, imagínate, a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. ¿Cómo? Pues si somos, aquí está para muchos que dicen que la salvación no se pierde. ¿Cómo? Porque si ya estamos escogidos, ¿por qué? ¿Cómo es que vamos a obtener la salvación? Dice, para que ellos también obtengan la salvación. Segundo de Timoteo 2:10. Así que no te creas eso. Te dice, por eso las iglesias están como están, hermanos, que están más lejos que cerca de Dios. Y les hacen creer que están cerca y que nosotros, personas como nosotros, estamos lejos. Porque incluso a muchos de nosotros nos llaman hasta legalistas por la manera que hablamos. No sea lo que llaman legalistas. Yo todavía no me explico. ¿Qué es legalista para ellos? Aunque sí me han dado, pero no me convencen.
Sí me han dado la respuesta, pero no me convence porque yo lo que tengo que obedecer la ley, porque la ley de Dios está vigente, no ha sido abrogado por Dios. Lo que Él abrogó fue, lo que salieron fueron los ritos de la ley. Eso es lo que ya no están, nada más. Bueno, hermano, hasta aquí voy a llegar. Recuerda que lucha. No hagas vanas las predicaciones y las enseñanzas. Trata de vivir, porque sí se puede. Hay personas que han venido de lo más bajo de este mundo, que han visto imposible, pero ahorita ya empiezan a ver la realidad de Dios, para que empiecen a caminar los demás. Ellos también empiezan a ser ejemplo para muchos que dicen que no se pueden. Estos que dieron un día que no se podía, que era difícil, hoy en día caminan obedeciéndole a Dios. Así que, hermano, lucha y trata de que esta palabra, esta enseñanza no sea vana para ti, sino de que trata de vivirla y acepta a Cristo en tu corazón. Vive con Cristo en tu corazón para que empieces a entender el amor de Dios hacia la humanidad. Cristo te ama, yo también. Amén.